Trump para participar en las elecciones primarias republicanas ha generado un intenso debate sobre los límites del poder estatal y federal, así como sobre la responsabilidad política en el contexto de los hechos del 6 de enero del 2021 en Washington, D.C. Este fallo, que resuelve disputas judiciales en varios estados, marca un hito en el proceso electoral y despierta interrogantes sobre el significado de la sección 3 de la 14 enmienda en el panorama político actual. En medio del supermartes y el impacto de la carrera hacia la Casa Blanca, la decisión de la Corte Suprema marca un momento crucial que podría influir en el curso de lo que es la política estadounidense. En este contexto, el expresidente Trump enfrenta también un importante desafío legal en Nueva York, donde ha apelado una sentencia por fraude civil que podría afectar considerablemente su fortuna. Con nosotros hoy se encuentra un invitado de lujo, una institución en materia de ley constitucional y el ejercicio del derecho y la justicia, nuestro abogado constitucionalista Nelson Rodríguez Varela. Bienvenido, abogado. Muchísimas gracias por siempre apartar un poco de su tiempo y dedicárselo a nosotros, a este programa Hoy por Hoy en América Radio. ¿Cómo está? Muy bien, gracias, Karine. Es un placer de verdad estar contigo aquí en el día de hoy en el programa y te agradezco mucho la oportunidad. No, le agradezco yo a usted su tiempo porque sé que tiene un tiempo bastante corto, pero ¿cuál es su análisis, abogado, del alcance del fallo unánime emitido por la Corte Suprema de Justicia el día de ayer, donde clarifica la laguna legal de competencia estatal en cuanto a materia electoral y la designación o aprobación de candidaturas? No, vivimos en los Estados Unidos bajo un esquema constitucional. Ese esquema constitucional está dividido obviamente en la separación de poderes que existe en el nivel federal, el ejecutivo, el judicial y el legislativo. Y también se divide entre los poderes del gobierno federal bajo la 14 enmienda y los poderes reservados o designados a los estados bajo los diferentes esquemas constitucionales y de la manera en la cual nuestro sistema funciona. Entonces, a partir de la guerra civil y la institución de la 14 enmienda, junto con sus dos subpárrafos, la sección número 3 a la que conversaste anteriormente, que es la que prescribe la habilidad de una persona de poder de tener una oficina o un puesto constitucional después de haber sido encontrado y ser insurreccionista. Y la número 5, la sección número 5, que es la que le da al gobierno federal la habilidad y el poder de hacer cumplir la enmienda 14. Todos esos esquemas funcionan juntos para mantener la estructura de nuestra democracia. Ahí es donde la Corte Suprema entra y al estar confrontado con una situación como la de Colorado, como la de Maine, y creo que hay otro estado más, creo que es Illinois, tratando de sacar al expresidente Donald Trump de una boleta federal, es donde la Corte Suprema dice a los estados: ustedes no tienen el poder reservado para poder afectar una elección a nivel federal de esta forma. Claramente los estados tienen el derecho y el poder de administrar elecciones locales y estatales, pero bajo la 14 enmienda, ese poder de decidir elecciones y poder dictaminar leyes que aplican en el ámbito federal no le corresponde a los estados. Los estados simplemente no tienen la habilidad de poder sacar a una persona de una boleta y de esa forma afectar una decisión federal que le afectaría a todo el país. Y la Corte Suprema obviamente estuvo muy preocupada con respecto al efecto que esto tendría en términos de elecciones a nivel federal, si diferentes estados arbitrariamente o basado en sus propios procesos pudieran eliminar una persona de ser candidato a un nivel federal. Y esto nada más que aplica a lo que es una contienda federal y la habilidad de los estados de controlarla. Nuestro sistema está dividido de cierta forma, no solamente en términos iniciales en las primarias, sino después, más adelante, está dividido en un colegio electoral. Imagínese usted entonces si ciertos estados podrían omitir a una persona de ser el candidato para una oficina federal, otros estados no,
y entonces de esa forma limitar los votos electorales que le podrían aplicar a una persona que tendría o sería el nominado preferido de cada partido. Y eso es algo que la Corte Suprema determinó, no es la intención de la 14 enmienda, y definitivamente es lo que la 14 enmienda determina, que los estados no tienen ese poder. Así que es algo muy simple, y esto se ha determinado últimamente como que es una victoria para Donald Trump, pero en realidad es una victoria para nuestra democracia, es una victoria para la administración justa de elecciones federales, donde los estados tienen poderes limitados de poderlo afectar. Y es tan simple como eso. Más allá de eso, obviamente se está interpretando de cierta forma como que la Corte Suprema ha hecho algo que va a permitir que insurreccionistas puedan ser presidentes de los Estados Unidos. A eso la Corte Suprema ha determinado que la legislatura del gobierno de los Estados Unidos, o sea, la tercera parte, y por probablemente una de las más importantes, es el poder de legislar y crear procesos para que se puedan tomar esas determinaciones a nivel federal, donde el Congreso emite leyes y la Corte las interpreta. Estamos conversando, amigos oyentes, con el abogado constitucionalista Nelson Rodríguez Varela. Abogado, esto en mi humilde opinión va muchísimo más allá de un candidato en particular o cualquier persona. Aquí la Corte dejó sentado un precedente que servirá de jurisprudencia para muchos años a venir. O sea, los estados no tienen competencia para inhabilitar candidaturas. Esto compete a los procesos federales. O sea, cada estado no puede tomar este tipo de decisiones, y mucho menos ningún lugar debe decirle a sus ciudadanos por quién votar o por quién no votar. Claro, y lo que sucede es que la Corte Suprema con esta decisión deja en las manos del pueblo de los Estados Unidos y no de los estados independientes la decisión de quién debe ser el candidato, quién debe ser el presidente. Y más importante que todo eso es en el momento en que nos encontramos en una primaria. Una primaria, los partidos basados en su sistema de primarias y de elecciones determinan cuál va a ser el candidato que ellos quieren que sea el que esté en la contienda, en este caso contra el presidente Biden, en otro momento contra otro presidente o bajo otras circunstancias, y por lo tanto de esa manera pues establecer cuáles van a ser las reglas que se van a utilizar, y claramente los estados no tienen el derecho de decidir eso de esa forma. Más adelante, en términos de la elección general, imagínate que ciertos estados pudieran eliminar a una persona de la boleta primaria y entonces de esa forma definir un candidato menos fuerte que podría ir en una contienda contra un presidente que está en poder, en el caso de una contienda para la Casa Blanca, etcétera. Así que la Corte Suprema hizo lo que tenía que hacer. Los estados individuales no pueden decidir la conducta del país en su totalidad. 2 o 3 estados no podrían de esta forma afectar quién va a ser el presidente de todo el país. Y yo creo que algo muy importante que hay que destacar es que todo el mundo esperaba que por tratarse de 6 jueces conservadores, pues el resultado fuera 6, ¿no? Y cuando fue unánimemente 9-0, donde sabemos que hay jueces que son que pudieran favorecer el lado liberal, pues todos se apegaron a la Constitución, a nuestras leyes, a nuestra Constitución, y eso es lo que favorece la credibilidad de nuestras instituciones. Yo hoy casualmente tengo una camisa que dice: The Constitution doesn't need to be rewritten, it needs to be reread. O sea, no necesitamos reescribir la Constitución, cambiar la Constitución. Lo que necesitamos es volverla a leer. Y eso precisamente fue lo que hicieron estos 9 jueces que votaron unánimemente a una decisión que no tiene que ver con los candidatos actuales, sino una decisión de cómo se debe manejar cualquier elección de aquí a décadas en la historia de los Estados Unidos. Claro, y ahora los jueces de la Corte Suprema, aunque esto fue una decisión unánime, está empezando a filtrarse la idea de que ciertos miembros de la Corte Suprema de la rama liberal que votaron a favor de la interpretación estricta y no expansiva, como le dio una lectura el Estado de Colorado a la 14 enmienda, han establecido que la parte liberal
indica de que la Corte fue demasiado lejos y que decidió entonces el hecho de que la única forma de poder hacer cumplir las 14 enmiendas es a través de un esquema legislativo. Y ahí es donde ellos dicen que ellos no están de acuerdo, pero realmente eso es una distinción sin sustancia, porque al final del día la 14 enmienda le da estrictamente esos poderes al gobierno federal y tiene que haber alguna manera de determinar oficialmente con algún tipo de proceso quién es responsable por insurrección, cuáles serían los procesos para tu poder establecer eso, dónde tendría lugar esa litigación y cuáles son las leyes, porque si te fijas, el presidente Donald Trump en este momento no ha sido declarado insurreccionista en ningún proceso criminal, en ningún proceso delictivo, en ningún proceso civil. Entonces, si vamos a preservar la idea de que una persona es inocente hasta el momento en que pueda ser encontrado culpable por una corte competente después de un proceso, después de aplicar garantías procesales que garantiza la Constitución, no podemos simplemente eximirlo de estar presente en una boleta a nivel federal porque haya sido acusado o porque exista alguna indicia de que algún fiscal le ha presentado un caso al gran jurado y que han encontrado potencialmente una razón para encausarlo. Yo creo que un encausamiento y que estés pendiente a un juicio es algo protegido por la Constitución, donde se te presume inocente, y por lo tanto, en la ausencia de un proceso legislativo, una ley o un proceso establecido de dictaminar que una persona no puede tener una oficina, no puede ser candidato o no puede ser presidente de los Estados Unidos simplemente por una alegación, sería contraproducente a lo que es nuestro esquema constitucional y preservar la habilidad de una persona de ir a juicio y de avalarse de todas estas garantías procesales que existen. Así yo creo que el proceso legislativo es importante. Yo creo que la Corte lo que hizo fue anticipar la posibilidad de que se hicieran estos argumentos y ponérselo en las manos a la legislatura para que la legislatura de todos los Estados Unidos, la legislatura federal, pase una ley o no la pase o determine qué es lo que quiere hacer, pero la Corte no va a reescribir la Constitución a favor de una tendencia liberal como la del Estado de Colorado. Abogado, cambiando un poco de tema que tiene que ver relacionado con todos los procesos legales que está enfrentando el candidato y expresidente, usted en su vasta trayectoria en la carrera judicial transitó por los caminos de ser fiscal. Nadie con mejor capital de conocimiento en este tema para preguntarle su punto de vista acerca de la irregular situación de la fiscal Fani Willis y su supuesto conflicto de intereses con el señor Wade. Y la Corte va a tener que tomar una determinación con respecto a eso. Yo creo que principal en todo eso es que la Corte encuentre si hay o no un conflicto de interés específico con respecto a la conducta de Fani Willis y del fiscal especial que ella seleccionó. En esa determinación se ha llevado a cabo varias audiencias frente al juez. Y lo más importante de esa audiencia para que el juez pueda establecer realmente cuál es el conflicto y si uno existe, es la credibilidad de los testigos. Sobre todo. La corte de juicio y la corte que escucha estas audiencias en términos de apelaciones está en la mejor posición para poder determinar la credibilidad de los testigos. Y típicamente una corte de apelaciones no va a cambiar un dictamen de un juez inferior basado en la credibilidad de los testigos, porque esa potestad se le atribuye al juez que está presente y que tiene la oportunidad de observar y llevar la conducta de esa audiencia. Entonces, por lo tanto, hay que analizar la credibilidad de los testigos en este caso. Fani Willis es una persona que obviamente llevó a cabo una conducta que le quita mucha credibilidad a la Fiscalía y las formas en las cuales la Fiscalía llevó a cabo la selección de los fiscales especiales que iban a estar a cargo del caso número 1. Número 2, tener una conducta indebida, amorosa, con uno de los fiscales no es ilegal, pero mentir acerca de ella sí le quita mucha credibilidad en términos de lo que esos conflictos podrían ser y la determinación de un juez. Cuando ella habla acerca de cuándo fue que empezó, eso está en conflicto con el testimonio de otras personas. Cuando ciertas personas son llamadas a testificar, ahora resulta que no se acuerdan cuándo es que comenzó eso. Ella habla acerca de muchas instancias donde ella pagó cash, pero nadie sabe de dónde salió todo ese cash, quién se lo dio, de qué forma todo eso ocurrió. Entonces todo eso, en mi opinión,
forma parte de una falta de credibilidad, un conflicto en la evidencia con respecto a lo que ella está diciendo, lo que está diciendo otros testigos, que yo creo que es donde el juez se debería enfocar. Si el juez no le cree y no cree las explicaciones que se están dando, tiene que encontrar que hubo un conflicto. O de otra forma, tiene que poder reconciliar todo este testimonio adverso, incongruente que escuchó durante el transcurso de esos días y tomar una decisión que sea justa para así de esa forma preservar la integridad del proceso y preservar la confianza del pueblo en nuestro sistema de justicia, que es extremadamente importante. ¿Qué consecuencias podría tener ella y el caso que sigue si se comprueba el supuesto conflicto de intereses? Un tema que a mí me llama poderosamente la atención es la cantidad de dinero de la cual se está hablando, de dónde se sacó, o sea, cuántas personas salen a la calle con esa cantidad de dinero y cuántas guardan en su casa esa cantidad de dinero. Yo no sé si a usted eso también le llama la atención, abogado. Bueno, es que Fannie Willis es una empleada del gobierno. Un empleado del gobierno típicamente le pagan a través de transferencias bancarias, o le pagan con un cheque, o le pagan de alguna manera que es cuantificable. Si ella de ahí está sacando dinero, es cash para tenerlo encima y no tiene absolutamente ningún problema. Muchas personas les gusta hacer eso, muchas personas pueden hacer eso y obviamente no hay ninguna ley en contra de que tú tengas cash. Ahora, para que la Corte pueda establecer que no hubo conflicto, porque ella no se benefició financieramente del dinero que estaba ganando su novio, que fue a consecuencia de su determinación y que fue el nombramiento de él por parte de ella, tiene que haber alguna manera de que ella demuestre que ella sí contribuyó y que ella no se benefició. Ahí es donde es importante poder ver el génesis y la procedencia del dinero que ella dice que estaba utilizando. Para mí no es suficiente que ella lo diga, lo tiene que demostrar, porque la indicia es que andaban de viaje y se estaban gastando esa plata. Si lo están haciendo o no lo están haciendo, eso realmente no tiene ningún problema ni es parte del conflicto. Mentir acerca de eso sí lo es. Presentar evidencia insuficiente de que tú no participaste en el beneficio que ese señor recibió cobrando toda esa cantidad de dinero del gobierno, eso sí lo es. Y entonces, por lo tanto, al final del día, si el juez encuentra que hubo un conflicto, simplemente el caso se va a tener que reasignar a otra oficina. Pero si el juez encuentra que hubo mentiras con respecto a lo que ellos trataron de hacer para justificar que ella sí estaba contribuyendo y le mintió al juez durante el transcurso de la audiencia, podría referirse ese caso a la Fiscalía para un encauzamiento por obstrucción de justicia o por perjurio. Eso sería mucho más serio porque no solamente implicaría que ella tendría consecuencias legales criminales, pero potencialmente también tendría consecuencias administrativas con su licencia de abogado con el Estado. Bueno, abogado, sé que tiene el tiempo corto. Muchísimas gracias por su tiempo, porque nadie mejor que usted para explicar este tipo de casos, sobre todo cuando tienen que ver con el ejercicio del derecho y la justicia. Agradecida por su tiempo. Gracias, Karina, siempre un placer estar contigo. Muy amable, muy amable. Bueno, esta es su casa y se le quiere acá y tiene los micrófonos siempre abiertos de Hoy por Hoy en América Radio. Amigos oyentes, acaban de escuchar al abogado constitucionalista Nelson Rodríguez Varela con nosotros, precisamente hablando de esta decisión histórica por parte de la Corte Suprema, quien ha fallado a favor de mantener a un candidato en las boletas de elección. Volvemos y repetimos, esto no tiene que ver con un candidato y con otro, esto es saludable para la democracia a futuro. Pensemos de aquí a unos años a futuro, imagínense que se puede eliminar a cualquier persona de la boleta. Todo el mundo que se quiera postular tiene el derecho a postularse, a hacer su campaña y sobre todo a que el pueblo decida, porque los políticos al final del día trabajan para nosotros y nosotros tenemos todo el derecho de vivir en un país libre hasta el momento de escoger por quién queremos votar, sea quien sea. Para estar bien informado, te invitamos a escuchar América Radio 1260 AM Miami. La voz del exilio.